Hola a todos, seguimos con los vídeos sobre ajustes mecánicos en forma ISO, en este caso tercer vídeo en el que abordaremos los pasos o las partes finales de la resolución de este tipo de ejercicios. En el vídeo anterior ya presentamos de forma resumida cuáles serán los pasos fundamentales que seguiremos en la resolución de este tipo de ejercicios, si bien nos detuvimos a explicar en detalle los dos pasos iniciales. En este vídeo, por tanto, abordaremos el resto de pasos a partir del tercer punto descrito en este listado y veremos qué orden, qué prioridad establecer a la hora de empezar por el eje o por el agujero, de manera que seleccionaremos una determinada posición para uno de los elementos. Deduciremos cuáles son las condiciones a cumplir en el segundo de los elementos para buscar también una solución, una posición para el mismo, y finalmente abordaremos la comprobación, la verificación de que estamos cumpliendo con todas las condiciones que nos impone el ejercicio. Vamos al tercer paso y es establecer la prioridad. Tenemos que dimensionar dos elementos, eje y agujero, pero no sabemos muy bien por dónde empezar. Pues bien, el criterio general va a ser que si disponemos de alguna condición de dimensiones máximas o mínimas, dimensiones límite, por ejemplo, lo que comentábamos, el eje debe tener un diámetro máximo de X, el agujero debe tener un diámetro mínimo de Y. Cualquiera de estas condiciones, de este tipo de condiciones, nos marcará el elemento por el cual debemos empezar. Si esa condición está impuesta para el eje, empezaremos dimensionando el eje. Si esa condición está impuesta para el agujero, empezaremos por el agujero. Y en el caso de no tener ninguno de estos límites, ese caso o ese enunciado más abierto, deberemos ser nosotros quienes decidamos por dónde empezar. Un criterio habitual en la industria es aplicar el criterio de agujero único, que si recordamos de presentaciones anteriores es asignarle automáticamente la posición H mayúscula al agujero y por tanto empezaríamos a resolver el agujero partiendo de esa condición. Pero tened claro que eso es una elección y un criterio que es muy habitual en la industria, pero que podrían existir otras soluciones alternativas válidas. Es una forma de acotar nosotros mismos el enunciado y las condiciones del enunciado aplicando ese criterio, ya que el enunciado no nos impone más condiciones. Determinada ya el orden, digamos, de resolución, la prioridad a la hora de resolver esos dos elementos, vamos a establecer la posición para el primero de ellos. En este caso debemos calcular diferencia superior e inferior del elemento seleccionado y buscar en tablas los valores concretos. En el caso propuesto se nos impone una dimensión mínima para el agujero y por tanto, conocida también la tolerancia que hemos seleccionado en el paso anterior, podemos establecer dos condiciones. Y es que la dimensión, la diferencia inferior de ese agujero se establece en 115 micras y por tanto nos cogeríamos a esa condición, buscar una nueva diferencia inferior en ISO que esté por encima de esa diferencia inferior. Yendo a tablas, conocemos ya el funcionamiento de estas tablas, buscamos la fila correspondiente, buscamos una tolerancia, una posición, una diferencia inferior, disculpad, en este caso diferencia inferior cercana a la condición que nos hemos impuesto, y en este caso tenemos el valor de 145 micras correspondiente a la posición D. Con esta posición y esta diferencia inferior también podemos deducir la diferencia superior sumándole el valor de la tolerancia y tenemos que es de 245 micras. Llegados a este punto tenemos clara o resuelta el primero de los elementos. Como os digo, si no dispusiéramos de ninguna de esas condiciones límite, una condición de dimensión máxima o dimensión mínima, el criterio a aplicar
al criterio de agujero único, posición H mayúscula para el agujero. Debéis recordar que es un caso en el que es una aplicación en el caso de que no tengamos ninguna restricción. Si tenemos alguna restricción impuesta, la prioridad respetar esas condiciones. Resuelto uno de los elementos o con una solución propuesta para uno de los elementos, el objetivo ahora es dimensionar el segundo de ellos. ¿Cómo? ¿Cuál es la relación entre un elemento y el otro? Pues evidentemente a través de los juegos o los aprietes que deben aparecer entre los dos elementos. Si hubiésemos empezado por el eje, sería ahora momento de pasar al agujero a través de esa relación de juegos o aprietes. O en el caso que estamos resolviendo, de ejemplo, hemos resuelto primero el agujero, vamos a tratar de resolver el eje ahora. ¿Cómo se establecen condiciones para ese segundo elemento a resolver? Pues la transición que nos va a revelar esas nuevas condiciones van a ser los juegos o aprietes según el caso. Recordemos que el juego mínimo se obtiene cuando tenemos el agujero más pequeño posible y el eje más grande posible. O expresado como está en pantalla, la dimensión mínima del agujero menos la dimensión máxima del eje, o bien en cuanto a diferencias, diferencia inferior del agujero menos diferencia superior del eje. Esas igualdades, si las pasamos ahora al ámbito de ISO, buscamos unas nuevas condiciones que se acerquen a esos límites, debemos de buscar una diferencia inferior en ISO para el agujero que, si le resto la diferencia superior del eje, sea más grande que el mínimo impuesto por el enunciado. Debo conseguir un juego que quede por encima del juego mínimo impuesto por el enunciado. Lo mismo sucederá con los juegos máximos. Debo buscar en la forma ISO una diferencia superior del agujero y una diferencia inferior para el eje, cuya resta me dé un valor que quede por debajo del máximo impuesto por el enunciado. Teniendo claras estas dos desigualdades, lo que vamos a hacer es, conocemos juego máximo y mínimo impuestos por el enunciado, conocemos los parámetros en este caso resueltos y propuestos ya para el agujero, podemos despejar los parámetros para el eje. Mucho cuidado aquí a la hora de despejar en desigualdades, en menores que, mayores que, porque es también un motivo frecuente de error a la hora de despejar. En este caso llegamos a las expresiones mostradas en la diapositiva y sustituyendo los valores concretos tenemos dos condiciones. Buscamos una diferencia superior menor o igual a 45 micras y una diferencia inferior mayor o igual que menos 35 micras. En este caso, condiciones para el eje. Con estas dos condiciones vamos a las tablas a buscar la posición que mejor se ajuste y en este caso deberíamos seleccionar como criterio general la condición cuyo valor sea más cercana a 0, porque con frecuencia habitualmente será el valor que las tablas nos estén expresando, o bien para la diferencia superior o bien para la diferencia inferior. Coger la condición cuyo valor sea más cercana a 0, ya sea negativa o positiva. En el caso que nos ocupa, en el ejemplo que estamos tratando, debemos darnos cuenta que ambas diferencias son de valor similar, pero una positiva y una negativa. Eso nos debería dar una pista y probar a seleccionar la posición JS, que si recordamos es la posición simétrica, aquella que se reparte la tolerancia a partes iguales, la mitad en sentido negativo para la diferencia inferior, la mitad de la tolerancia con signo positivo para la diferencia superior. En este caso, si seleccionamos la posición JS, vemos que diferencia inferior es de menos 31 micras, diferencia superior de más 31 micras. En este caso, encajaría con las condiciones que nos impone y si, como comprobación, seleccionáis una posición anterior o posterior a la JS, veréis
que no encaja con las condiciones que se nos impone. Llegados a este punto, tendríamos una solución propuesta tanto para el agujero como para el eje, pero siempre es conveniente verificar que estamos cumpliendo con todas las condiciones impuestas por el enunciado. En este caso teníamos una condición de dimensión mínima para el agujero que estamos cumpliendo porque estamos por encima de ese valor. Teníamos dos condiciones de juego mínimo y máximo que vemos que con los datos, con los parámetros de ISO, estamos dentro de esos dos límites, con un juego mínimo por encima del que se imponía, con un juego máximo por debajo del que se imponía, y por tanto estamos verificando que la solución a la que hemos llegado es válida, respeta y cumple con todas las condiciones del enunciado. Por tanto, podemos decir que el ajuste que mejor se adapta, ajuste óptimo en la forma ISO respecto a las condiciones que se nos imponían, es el 125D9JS8. ¿Qué ocurre si no se hubiera cumplido alguna de esas condiciones? Pues que o bien tendríamos algún error a lo largo de la solución, es conveniente hacer un repaso rápido de esos cálculos, pero también es posible que a la hora de seleccionar alguna de las posiciones, la selección cumpla con la condición inicial, pero exceda, sobrepase el otro de los límites. Por tanto, aquí la decisión es similar a lo que hacíamos en casos anteriores de una única dimensión, y es reducir el grado de calidad, el grado IT. En este caso debemos tener en cuenta si en ese intento inicial, en esa solución inicial, habíamos seleccionado ITs iguales para eje y agujero, en ese segundo intento, reducir IT, se lo podemos reducir solo a uno de los elementos, en este caso al eje. El eje siempre debería quedar, en el caso de ser diferentes, con una IT por debajo de la del agujero. En el caso opuesto, en el que en esa primera solución, en ese primer intento, las ITs ya eran diferentes y el eje tenía una IT inferior a la del agujero, lo que haríamos sería bajar también del agujero, de manera que en ese segundo intento, en esa segunda solución, ambas ITs fueran iguales. Y hasta aquí el tercer y último vídeo sobre la resolución de ajustes mecánicos en forma ISO. Nos vemos en el siguiente vídeo.